Buenos días, muchachos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? No, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, señora. Bueno, esperemos 3 minuticos a que vayan ingresando los muchachos porque les había dicho que empezamos a las 9:15, ¿listo? Bueno, ahora sí comencemos. ¿Cómo están? Bien, ¿me escuchan? Hola, profe, buenos días. ¿Cómo les va? Bien. Vamos a comenzar entonces, muchachos, la clase. Les pido un poquitico de paciencia porque estoy agripadita. La semana pasada, pues, con toda esta corredera, mi hija, bueno, les cuento, pues, porque les merezco la explicación. Mi hija tenía una infección gastrointestinal, estuvo súper enferma y después empató con gripa. Y así, y entonces, claro, todo lo que le da a ella me da a mí. Entonces, estamos agripadas, no es COVID, pues, porque ya se descartó el COVID, pero era eso, pues todos estos días hemos estado así. Hoy también comenzamos a las 9:15 porque todo se confabula, amaneció cayendo un aguacero horrible y no tenía internet, entonces me tocó venirme para donde mis papás a ver si ya desde acá puedo dictar las clases de hoy. Eso es todo. Vamos a comenzar entonces la clase, vamos a mirar, yo les envié, se los publiqué aquí en el Teams los temas que vamos a ver. Hoy vamos a comenzar directamente con diseño de experimentos. Vamos a ver algunos conceptos que creo que son importantes para el diseño de experimentos y, y, y voy a tratar de que entremos de una vez al primer modelo. Si no alcanzamos a iniciar el primer modelo, entonces ya el jueves lo estaríamos iniciando. Miramos entonces algo que es importante identificar dentro del diseño de experimentos y es la distribución estadística, que ustedes generalmente le tienen como mucho temor a este tema de la distribución o al menos hay confusión en el concepto de distribución. Cuando nosotros estamos hablando de distribución, es sencillamente cómo se comportan los puntos
los puntos o los datos en un plano cartesiano, ¿sí? Entonces ustedes han visto, de pronto vieron pues en estadística o en otras materias que hay puntos o datos que se comportan en línea recta en el plano cartesiano. Hay otros que se comportan de manera exponencial, hay otros que se comportan de manera normal, ¿cierto? En términos de campana de Gauss. Entonces, básicamente eso es una distribución, es como los datos se comportan o se distribuyen en el plano cartesiano, ¿cierto? Entonces, miremos, cuando hablamos de distribución lineal, o también le llamamos también como la función o la distribución de la línea recta, quiere decir que, miren, todos los datos que salen de una investigación, porque nosotros podemos representar los datos que nosotros extraigamos de una población, los podemos representar en un plano cartesiano. Por ejemplo, cuando esos datos se comportan de manera lineal, quiere decir que hay un crecimiento, que a medida que crece una variable, recuerden que la variable, pues en este caso, la distribución tiene dos variables, una variable dependiente y una variable independiente. La variable dependiente siempre va a ser la variable X, que la representa, perdón, la variable Y, que la representamos en el eje Y la variable independiente va a ser la que está en el eje de las X, perdón. Dame un segundito. Listo, vamos bien hasta ahí. Entonces, cuando los datos se representan, se distribuyen de manera lineal, quiere decir que a medida que aumenta un dato de la variable independiente X, aumenta un dato, aumenta también el dato de la variable dependiente Y. Por ejemplo, podemos decir que la estatura hasta cierto punto se puede comportar de una manera lineal. Puede ser que a medida que yo vaya creciendo hasta cierta edad, ¿cierto? Eh, entonces puede ser que la edad sea la variable dependiente y, perdón, la edad sea la variable independiente y la estatura la variable dependiente. Entonces, a medida que vamos aumentando la edad, que en este caso es la independiente, o sea, no depende, en este caso no depende de nada, va aumentando la estatura. Entonces, hasta cierta edad puede ser que que esa distribución de esos datos se comporte de manera lineal, porque a medida que aumenta la variable de independiente, aumenta la variable dependiente. Eso, por ejemplo, es la distribución lineal. Tenemos otra distribución que es la exponencial, ¿cierto? Esta está muy de moda ahora con lo del COVID. Entonces, la distribución exponencial tiene también un eje X que representa la variable independiente y un eje Y que representa la variable dependiente. Pero en este caso no hay un crecimiento lineal, ¿cierto? No hay un crecimiento lineal. Puede en la exponencial que a medida que aumente la variable dependiente disminuya la variable independiente, ¿cierto? Entonces puede haber, esa exponencia se representa así, puede que a medida que aumente una, disminuya la otra, pero pocas veces coincide en que las dos aumentan o las dos disminuyen al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, ahora con la exponencial, pues con el tema del COVID, estamos viendo que hay un crecimiento exponencial porque posiblemente a medida que aumentan los casos de COVID, disminuyen, por ejemplo, las personas sanas. Eso puede ser un comportamiento exponencial. Y no hay una tendencia muy, muy específica en este tipo de distribución. Generalmente, cuando estamos hablando de datos que se comportan de manera exponencial,
Solo se puede representar esa distribución después de haber hecho una investigación durante largo tiempo, ¿cierto? Para poder determinar que esa distribución es exponencial. Necesitamos un largo tiempo para saber dónde se aplana un poquitico, por ejemplo, dónde se aplana un poquitico la curva, dónde hay, por ejemplo, como una tendencia un poquitico constante. Entonces, en este caso, estamos esperando, por ejemplo, que se llegue la inmunidad de rebaño. Cuando hablamos de inmunidad de rebaño en la exponencial, quiere decir que llegamos como a esta curvita, ¿cierto? A esta curvita, la inmunidad de rebaño. Todavía no hemos llegado, pues. Bueno, y tenemos la distribución normal. La distribución normal es la que más vamos a utilizar, es la que vamos a utilizar en diseño de experimentos. Miren que la distribución normal, a diferencia de la lineal, ¿cierto? Que tiene una tendencia creciente o decreciente, o que la exponencial, a medida que uno aumenta, la otra disminuye. La distribución normal tiene dos características que podemos visualizar inmediatamente en la gráfica. La primera es que tiene una media o un promedio. O sea, aquí la mitad de esta distribución, mire que esto es una campana, también se le llama pues distribución de Gauss, y es porque tiene forma de campana y la mitad de esa campana representa un promedio, ¿sí? Entonces, todos los datos que se distribuyan de manera normal, generalmente las podemos representar o podemos hacer inferencias acerca de esos datos por medio de un promedio, ¿sí? Entonces, esas distribuciones normales siempre se van a estudiar con base a promedios y a desviación estándar, ¿cierto? Miren que la desviación estándar me dice qué diferencia hay, por ejemplo, desde el dato que hay acá con respecto a otro dato que es el que está en ese extremito de la campana, ¿sí? La desviación estándar y el promedio son datos o parámetros representativos de la distribución normal. Las poblaciones que nosotros vamos a trabajar o los datos que nosotros vamos a trabajar en diseño de experimentos siempre se van a comportar de manera normal. ¿Qué quiere decir? Que van a estar representados por promedios y por desviaciones estándar. O sea, podemos hacer inferencias acerca de las poblaciones que estamos estudiando por medio de promedios y desviación estándar. Esta es la distribución que más vamos a utilizar. Por eso hacía la introducción al tema de distribución, ¿cierto? Porque ustedes muchas veces, o cuando les voy a dar un enunciado de un ejercicio de diseño de experimentos, van a decir, bueno, los datos se comportan de manera normal, ¿sí? En estadística no es que haya una normalidad relativa en cuanto al término normal, ¿cierto? No. Al término académico o al término lingüístico normal, no. En este caso, cuando nosotros decimos que los datos se comportan de manera normal, es porque tienen o pueden ser representados por medio de la media o el promedio y se le puede calcular una desviación estándar. Claro, hasta acá. Sí, profe. Listo. Entonces, generalmente, cuando estamos cuando estamos analizando distribuciones o datos que se comportan de manera normal o que tienen una distribución normal, no estamos analizando la población desde el punto de vista exacto, sino que estamos haciendo inferencias. Yo ya les había dicho que estábamos utilizando eh, estadística inferencial y lo que habla de la estadística inferencial es que hace estimaciones o aproximaciones de parámetros de una población, pero basándonos en un promedio, ¿cierto? Un promedio muestral. Entonces, cuando estamos hablando ya de un tamaño de muestra o de estadística diferencial que toma muestras para poder hacer aproximaciones a parámetros poblacionales, entonces ya hay una derivación de la distribución normal. Esa derivación
de la distribución normal es la distribución t-student. La distribución t-student lo que hace es establecer unos tamaños de muestra, ¿cierto? ¿Qué dice? Va, vamos a hacer comparaciones de varias muestras, ¿cierto? De diferentes tamaños de muestra y de varias muestras. Esos tamaños de muestra nos dan como la altura de la campana, ¿sí? Básicamente, utilizamos la t-student cuando sacamos tamaños de muestras pequeños y estamos analizando varias muestras. ¿Cuándo podemos analizar varias muestras? Por ejemplo, cuando queremos saber la dosis, si la dosis de un antibiótico influye en el tiempo de recuperación de unos perritos con alguna infección. Entonces, vamos a sacar tamaños de muestras pequeños, pues porque no vamos a suministrar antibiótico a 500, a 600 o a 700 perritos, no. Vamos a sacar 20 o 30 perritos, a cada perrito le vamos a dar a 15 perros o 20 perros le vamos a dar antibiótico de 25, a otros 20 perritos, a otros 50 perritos le vamos a dar antibiótico de 50 y vamos a medir el tiempo de recuperación de esa infección en esos perritos. Entonces miren que estamos analizando dos muestras, esas dos muestras son pequeñas y cuando se nos presenta ese tipo de situación, entonces vamos a utilizar la distribución t-student. Cuando estamos analizando ya dos muestras o dos o más muestras y estamos trabajando con tamaños de muestras pequeños, tiene algo que se llama los grados de libertad. O sea, ya hablando de la t-student, porque la t-student ya incluye el tamaño de la muestra en su distribución. A diferencia de la normal, mire que la normal en este momento no nos está hablando de tamaño de muestra, me habla de un promedio y una desviación, ¿sí? Pero la t-student me dice, vea, yo voy a analizar varias poblaciones. A esas varias poblaciones les voy a sacar tamaños de muestra pequeñitos, ¿cierto? Entonces a una población le saco una muestra de 50, a la otra población le saco una muestra de 75, por ejemplo. Entonces cada muestra representa como el tamaño de la campana. Y miren que sigue habiendo sigue habiendo un promedio, ¿cierto? Entonces la mitad de esta campanita es el promedio. Entonces, cada vez que nosotros hablemos de una distribución que se puede representar o se puede analizar por medio de muestras, siempre vamos a tener algo importante que calcular, y de hecho todos los modelos de diseño de experimentos vamos a calcular, y es los grados de libertad. ¿Han oído hablar? Ustedes ya en bioestadística vieron esto, se alcanzaron a ver como este tema de la distribución normal, de la distribución T, de los grados de libertad. Sí, Sí, profe. ¿cómo se calculan los grados de libertad? De alguna de las distribuciones, ¿cómo se acuerdan? ¿Qué datos necesitamos para calcular los grados de libertad en alguna distribución? Sea en la distribución T o en la distribución F, ¿se acuerdan? Por ejemplo, si estamos trabajando con una muestra pequeña que se puede trabajar, pues una sola muestra pequeña, y estamos trabajando con la distribución T, los grados de libertad se calculan como n-1, ¿cierto? Entonces, siempre los grados de libertad están asociados a una muestra. Esos grados de libertad nos dice más o menos, de acuerdo al estudio que nosotros estamos trabajando, qué cantidad de datos podemos gastar para poder hacer estimaciones de esa población, ¿cierto? Para poder hacer inferencias acerca de esa población. Entonces, cada distribución o cada modelo de diseño de experimentos va a tener una distribución que lo va a representar, sea la distribución T o la distribución F en este caso,
vamos a trabajar solamente con T y con F, y siempre va a haber unos grados de libertad que tenemos que estimar. Esos grados de libertad siempre van a partir o se van a calcular a partir del tamaño de las muestras. ¿Listo? Listo. Igual pues cada modelo tiene, yo les voy a especificar qué grado de libertad qué grado, cómo vamos a calcular los grados de libertad. Pero es importante que sepamos. Ahí no hay un ejemplo. Por ejemplo, yo esa materia pues sí la vi hace como 3 años y no alcancé a ver ese tema. Yo les explico, tranquilos. O sea, lo que yo quiero que tengan asociado es, por ejemplo, ahorita les voy a dar un ejemplo de completico, pero los grados de libertad para el modelo 1, o sea, estamos trabajando con una muestra, supongamos que queremos saber, el primer modelo de diseño de experimentos es saber si el valor de una variable es igual a un valor fijo, es mayor o es menor. Por ejemplo, queremos saber si suministrando la dieta, les voy a dar un ejemplo que vamos a trabajar. Si suministrando una dieta por un mes a unos pollitos de engorde, ellos van a aumentar 1 libra, ¿sí? Van a aumentar 1 libra. Entonces, queremos saber si suministrando esa dieta, o sea, si la dieta influye en el aumento de peso de ese pollito y si esos pollitos aumentan 50 libras. Entonces, en ese caso, ese es el primer modelo. Yo les voy a dar el estadístico de prueba, una formulita pues de la distribución T, una fórmula, y los grados de libertad para ese modelo se calculan como n-1. Entonces, cada modelo de diseño de experimentos va a tener, ahorita les digo los pasos, va a tener una manera diferente de calcular los grados de libertad. Yo se los voy a explicar. ¿Para qué sirven los grados de libertad? Vamos a hallar un valor en tablas, ¿cierto? En unas tablas de distribución, en unas tablas militares que también les voy a dar yo. Solo quiero que se familiaricen un poquitico con los grados de libertad. Cada grado de libertad se calcula dependiendo del tamaño de la muestra que estemos trabajando y yo les voy a dar la manera como se calcula. Es una resta sencilla. Por ejemplo, en un modelo es n-1, en otro modelo es n1 más n2 menos 2, cuando estamos trabajando con 2 muestras. Ya la distribución F tiene otras maneras de calcularlo, pero siempre yo les voy a dar cómo se calcula y siempre vamos a tener, como estamos trabajando con muestras, con estadística diferencial, siempre vamos a tener que calcular unos grados de libertad. Entonces, solo quiero que con este repaso de diseño, lo que quiero es que ustedes se vayan familiarizando con los conceptos, que vayan recordando los que de pronto vieron el tema, de qué se trata esto, y los que no se acuerdan o no se los alcanzaron a dar, porque eso generalmente se ve a la última estadística, pues yo se los digo, ¿cierto? Estamos como haciendo como una introducción a los conceptos que vamos a ver. No se preocupen pues por eso. Pero que al menos tengan en la mente el concepto de grado de libertad y que el grado de libertad se calcula por medio de las muestras, del tamaño de las muestras. Bueno, miremos otra distribución, es la distribución F. En este caso la distribución F, ¿cierto? También tiene se deriva de la distribución normal, o sea, trabajamos también con muestras, miren acá la mitad de la campana, solo que es que ya la distribución F trabaja con un solo lado con un solo lado, o sea con un lado positivo o con un lado negativo. Aquí la distribución T trabaja con los dos lados de la campana, miren, con el extremo positivo y con el extremo negativo. La distribución F solamente trabaja con un solo lado de la campana, ¿cierto? Sea con el extremo derecho o sea con el extremo izquierdo. Entonces, esa distribución F tiene unos parámetros que se calculan a partir de unos criterios de aceptación y unos criterios de rechazo. Y esos criterios de aceptación o rechazo es para saber si un parámetro está dentro de este lado de la campana o hacia el lado izquierdo de la campana.
Pero pues eso, como les digo, quiero que se familiaricen al menos con el nombre. Distribución F, distribución T, grados de libertad, o sea, que al menos se familiaricen con la palabra para poder entrar ya de lleno pues al modelo. El estadístico de prueba. Cuando hablamos de estadístico de prueba es una fórmula que nos permite calcular un número. Ese número o ese valor siempre lo vamos a contrastar con un valor hallado en tablas, ¿sí? De acuerdo a un criterio de aprobación, entonces nosotros podemos aceptar o rechazar una hipótesis. Les voy a decir un ejemplito acá. Este es el estadístico de prueba T, ¿cierto? Esta es la fórmula para calcular un estadístico de prueba T. Entonces miren que necesitamos un promedio muestral. Este mío es un promedio poblacional, una desviación estándar y un tamaño de muestra. Resulta que yo les doy una muestra, calculamos este estadístico. Supongamos que este estadístico nos dio 3.2, ¿cierto? Primero calculamos el estadístico partiendo de una muestra, de los datos de una muestra. Ese nos dio 3.2. Ahora bien, vamos a calcular unos grados de libertad y necesitamos un porcentaje de error. Yo ya después les explico cómo calculamos eso. Entonces necesitamos un valor T calculado por un estadístico y un valor en tablas. También les explico cómo se calcula el valor en tablas. Entonces nosotros tenemos que contrastar o comparar estos dos valores, el valor que calculamos en el estadístico de prueba y el valor que calculamos en la tabla. Yo ya les explico, les voy a explicar cómo se calcula cada uno de los casos, pero siempre vamos a tener dos valores. Uno hallado con un estadístico, ¿cierto? Cada distribución tiene un estadístico, por ejemplo, este es el estadístico de la distribución T, también varía de acuerdo al modelo. Cada modelo tiene un estadístico de prueba y una tabla. Cada modelo tiene un criterio de decisión. ¿Qué quiere decir? Que ese criterio de decisión parte de la comparación de estos dos valores, del que calculamos en el estadístico y el que calculamos en la tabla. Si se cumple ese criterio, aceptamos la hipótesis y si no se cumple, la rechazamos. Pero siempre vamos a trabajar con esto, muchachos. Siempre vamos a trabajar con estadístico de prueba, con una tabla. Cada modelo tiene una tabla representativa, ¿cierto? Si estamos trabajando, por ejemplo, con un estadístico de prueba T, vamos a trabajar, vamos a contrastar eso con con un valor hallado en la tabla de la distribución T. Si tenemos un estadístico de prueba F, una fórmula pues F, entonces lo vamos a contrastar con una tabla o con un valor hallado en una tabla de la distribución F. Siempre va a haber un criterio de decisión, ¿sí? Entonces necesitamos siempre un estadístico y un valor en tablas. Lo que yo quiero, el objetivo que yo tenía con esta introducción es que ustedes se familiaricen al menos con las expresiones, porque es que yo ahorita voy a empezar a hablar de diseño de experimentos, vamos a abordar el primer modelo y resulta que, profe, que es un estadístico, profe, que es una distribución, ay, yo no me acuerdo qué es eso, profe, que es un valor en tablas o un grado de libertad, al menos que se familiaricen con eso, ¿cierto? Que vamos a trabajar con distribuciones normales. ¿Qué quiere decir? Que siempre vamos a trabajar calculando promedios muestrales, ¿sí? Promedios muestrales, desviación estándar muestrales. Ese promedio que calculamos muestral y esa desviación estándar que calculamos muestral nos va a servir para calcular un estadístico de prueba, ¿sí? Un estadístico de prueba. Ese estadístico de prueba lo vamos a comparar o a contrastar con un valor que hallamos en la tabla de la distribución para hallar el valor en tablas, ¿sí? Necesitamos los grados de libertad. Esos grados de libertad se calculan dependiendo del tamaño de las muestras, ¿sí? Y de acuerdo a lo que nos dé ese estadístico
al valor que calculemos en la tabla, que yo les voy a enseñar todo eso, no se preocupen. Entonces, vamos a aceptar o a rechazar una hipótesis, ¿sí? ¿Qué es una hipótesis? Básicamente, es una afirmación que se hace de alguna observación que nosotros hacemos de una población, ¿cierto? Generalmente esas observaciones las hacemos de acuerdo a unas variables, ¿sí? Entonces yo puedo decir que el clima en los últimos 15 días ha estado el clima en Medellín o en el área metropolitana ha estado entre los 18 y los 20, entre los 17 y los 20 grados centígrados, ¿cierto? Porque está haciendo pues frío. Entonces, esa es la hipótesis. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, planteamos la hipótesis, sacamos una muestra del clima de estos 15 días, ¿sí? Calculamos un promedio, calculamos una desviación estándar, lo llevamos a un estadístico de prueba, vamos a calcular un estadístico de prueba partiendo de esos datos del promedio muestral, del valor que nosotros de pronto estemos suponiendo poblacional, tenemos la desviación estándar, el tamaño de muestra que son 15, después hallamos el valor en tablas, ¿sí? Y partiendo de ese contraste de un criterio que yo les voy a dar, aceptamos o rechazamos esa hipótesis. Básicamente eso es tener en cuenta algunos conceptos para poderlos aplicar de aquí en adelante en diseño de experimentos. Eso básicamente era como la pequeña introducción de algunos conceptos que vamos a nombrar, ¿cierto? ¿Qué es una distribución? ¿Por qué todas las distribuciones que nosotros vamos a trabajar o los datos que vamos a trabajar se comportan de manera normal? Porque vamos a calcularlo partiendo de promedios, ¿sí? Que vamos a calcular unos grados de libertad, que se calculan dependiendo del tamaño de las muestras y que cada modelo tiene unas maneras diferentes de calcular los grados de libertad que yo les voy a dar. Cada modelo también tiene un estadístico de prueba, que puede ser estadístico de prueba T, ¿cierto? O estadístico de prueba F, que yo se los voy a dar. Y que vamos a trabajar con hipótesis. Aceptando, rechazando hipótesis todo el semestre. Y que vamos a necesitar unas tablas, ¿cierto? Esas tablas yo se las voy a dar y también les voy a enseñar a calcular de pronto esos valores en Excel. Es eso, o sea, simplemente es para que se vayan familiarizando al menos con algunos conceptos o que al menos lo vean. Ah, profe, sí, eso lo vimos por allá, yo vi por allá un título de hipótesis, yo vi por allá un título de estadístico de prueba. Es simplemente para que se vayan familiarizando y no entrar de una pues así, porque de pronto se me asustan, ¿cierto? Básicamente por eso pues les traigo este pequeño resumen. Que ya pues les envié también por si de pronto lo quieren leer. Ahora vamos a ya de una pues a la introducción al diseño de experimentos. Vamos a comenzar acá. Un segundito. Entonces básicamente ya hemos venido pues como haciendo unos ejercicios del repaso de estadística. Ya hemos calculado algunas medidas de tendencia central y algunos conceptos de estadística que nos van a permitir abordar bien esta materia. El diseño de experimentos, muchachos, básicamente lo que permite es, por medio de el método científico, que es una serie secuencial de pasos, establecer si una hipótesis es cierta o falsa, ¿sí? O, en pocas palabras, en diseño de experimentos, lo que vamos a hacer es aceptar o rechazar hipótesis, ¿sí? Que es lo mismo decir si es cierta o falsa. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo vamos a aceptar o a rechazar una hipótesis? ¿Y en qué está fundamentada esa hipótesis?
Básicamente la hipótesis la vamos a hacer a partir de variables. Por eso es que nosotros vimos al principio de la materia, en el repaso, que es una variable, ¿cierto? Entonces, nosotros siempre vamos a tener una variable de estudio y esa variable de estudio va a ser a la que le lanzamos la hipótesis. Por ejemplo, entrando a lo del clima, nosotros podemos decir que el promedio o que el clima en estos 15 días ha sido mayor o ha sido menor a los 20 grados centígrados en el área metropolitana. Esa es la hipótesis que vamos a lanzar. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Aplicar un método. Por eso es que ustedes tuvieron que ver en algunos casos, antes de esta materia, metodología de la investigación, porque ustedes al menos con metodología de investigación siguieron un proceso. Un proceso es un método. ¿Qué es un proceso o un método? Una serie de actividades que van secuenciales, ¿cierto? Que es una secuencia que primero va una, después va la otra. Entonces, en eso se parece un poquitico el diseño de experimentos al método científico. El diseño de experimentos establece una secuencia de pasos para poder aprobar o rechazar una hipótesis, ¿sí? Le da estructura a la investigación. Entonces, miremos qué es el método científico para poder como entrar un poquitico en materia. Básicamente, el método científico nos permite como herramienta de investigación resolver algún cuestionamiento que nosotros nos estemos haciendo de un fenómeno que estemos viendo en la naturaleza o en nuestro entorno. Básicamente, desde el punto de vista estadístico, nosotros lo que hacemos es establecer o observar, por medio de la observación, plantear un supuesto de una variable. Entonces, en este caso, como les digo, se supone o se cree que el clima en los últimos 15 días en el área metropolitana ha sido menor a 20 grados centígrados. Ese es el supuesto que estamos planteando. Básicamente el método científico nos dice qué hacer, ¿cierto? Nos da esa secuencia lógica de pasos. Hay dos características importantes en el método científico. El primero es que ese método puede ser reproducible. ¿Qué quiere decir? Desde el punto desde el punto de vista de diseño de experimentos, que nosotros vamos a utilizar, denme un segundito muchachos que me están llamando de una, a ver si me arreglan el problema ahorita. Qué pena muchachos, que sí era de UNE, que ya me están como que están restableciendo servicio en la torre donde vivo. Bueno, entonces, básicamente, muchachos, el método científico lo que nos permite es reproducir el método. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a trabajar con 8 modelos de diseño de experimentos, si Dios quiere, y podemos esta serie de pasos las podemos hacer en esos 8 modelos. Eso quiere decir que es reproducible, que vamos a aplicar 9, 8, 9, 10 pasos, algunos son de 9, otros son de 10, y esos pasos nos van a permitir en los 8 modelos aprobar o rechazar hipótesis. Eso es que sea reproducible. Y lo otro
es que es refutable. ¿Qué quiere decir? Que se puede mejorar, ¿sí? Que el método puede ser mejorado, no es absoluto, puede ser mejorado. Puede que en este último año algún matemático o algún científico nos diga, bueno, mire, para diseño de experimentos podemos omitir este paso y cambiarlo por otro. O sea, puede ser mejorable el método, nada es absoluto, o sea, y mucho menos en matemáticas y en estadística, todo puede ser objetado y puede ser mejorado. Listo. Básicamente, ¿cuáles son los pasos del método científico? Ustedes ya lo vieron, pues los que vieron metodología de la investigación. La primera es la observación, ¿cierto? ¿Qué hacemos en la observación? Analizamos, analizamos un fenómeno que se esté presentando. En este caso, vamos a analizar o vamos a estudiar una variable, ¿cierto? En lo que, si aplico el ejemplo que hemos venido trabajando, lo que les he venido mencionando hoy, es el clima. Entonces, vamos a analizar el clima, lo que vamos a decir y los datos que vamos a trabajar van a ser recolectados acerca de los 15 días, del clima de los 15 días, de estos 15 días, también puede ser pues a ciertas horas del día. Y vamos a mirar qué vamos a proponer o qué suposición vamos a hacer con respecto a esos datos y a ese clima. Ahí viene el segundo paso, es la proposición. La proposición básicamente es qué es lo que vamos a estudiar. Vamos a analizar y vamos a estudiar el clima y queremos saber si el clima es menor a 20 grados centígrados, si el clima de estos 15 días es menor a 20 grados centígrados, ¿cierto? Entonces, inmediatamente lanzamos la hipótesis. La hipótesis afirma la proposición. Nosotros en la proposición, yo lo llamo supuesto, podemos decir, se cree que el clima en los últimos 15 días en el Valle de la Urra es menor a 20 grados centígrados. Entonces la hipótesis afirma, ¿cierto? Afirma esa proposición. Entonces decimos, el clima durante estos 15 días en el Valle de la Urra es menor a 20 grados centígrados. Ya no es en términos de suposición o en términos de proposición, sino ya es en términos de afirmación. Entonces, cuando yo afirmo la proposición o afirmo el supuesto, ya la convierto en hipótesis, ¿cierto? Entonces, la hipótesis básicamente es lo que vamos a aprobar o vamos a rechazar, o la que vamos a decir si es cierta o falsa. Entonces, la hipótesis ya decimos, el clima durante los 15 días, los últimos 15 días en el Valle de la Burra es menor a 20 grados centígrados. Ya empezamos con la verificación y la experimentación. Desde el punto de vista de diseño de experimentos, ya no aplicamos un método a veces como tan de campo, sino que ya aplicamos un método estadístico. En diseño de experimentos, ya en esta verificación y experimentación, ya lo que hacemos es aplicar el método científico, el método estadístico científico. Entonces, ya podemos aplicar de los 8 modelos de diseño de experimentos el que más se adecue a los datos. Ya vamos a mirar cómo nosotros podemos identificar el método, pues de acuerdo a los datos que estamos o a las variables que estamos analizando. Entonces, llega la verificación de la experimentación. Nosotros tenemos en este momento en diseño 8 modelos para verificar y experimentar esos supuestos o esas hipótesis. Llegamos a la demostración. Básicamente la demostración son los resultados, ¿cierto? Esos resultados que nos arroja la verificación de la experimentación y de acuerdo a esa demostración concluimos. Entonces, estos serían los pasos del método científico, son muy similares a los que tienen los modelos de diseño de experimentos, solo que tienen un poquitico más de pasos, pero ya esos pasos del diseño de experimentos son muy estadísticos, ¿cierto? Cada paso tiene pues como una metodología estadística para establecer o para aplicar. Básicamente, entonces, ¿por qué les explico el método científico o hago la introducción al método científico y al diseño de experimentos? Y es porque en el método científico se aprueban o se rechazan hipótesis, pero
se pueden, por ejemplo, en otras áreas se puede aplicar de manera más experimental, más en laboratorios, más aplicándolo pues ya como al objeto, por ejemplo, en el caso de ustedes, aplicándolo más al animal y a probar o rechazar de acuerdo como al síntoma o a la reacción que tenga su paciente o la especie que ustedes estén trabajando, pero la estadística lo aplica ya es a un método estadístico, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a sacar fórmulas, vamos a buscar valor en tablas, vamos a hallar estadísticos. Entonces necesitamos un método muy similar al método científico, pero aplicado a la estadística, ¿cierto? La manera de experimentar y de verificar el diseño de experimentos es estadísticamente hablando. El método científico puede ser aplicado y se aplica por ejemplo, ya en un laboratorio, ¿cierto? En un laboratorio de química, en un laboratorio de biología. Entonces pueden aplicar el mismo el mismo paso a paso del método científico, pero ya con métodos ya más enfocados, pues, como al laboratorio o al campo en el que se esté trabajando. Como en este caso estamos trabajando con estadística, nuestro método de aprobación o de rechazo o de aceptación o rechazo de esa hipótesis es desde el punto de vista estadístico. La idea del método científico es, es poder aprobar o poder comprobar un supuesto que estemos trabajando. Es lo mismo que pasa con diseño de experimentos, solo que el diseño de experimentos ya se centra mucho en el análisis de variables. Por eso yo les había dicho que esta materia se llama también análisis multivariado. Nosotros ahora debemos identificar el tipo de variable de estudio, ¿cierto? El tipo de variable de estudio y saber qué variables o qué factores están relacionados a esa variable de estudio que estamos analizando. Entonces, ¿ustedes qué creen que pueda estar relacionado con el clima? En este caso, en el clima de estos 15 días, que ha llovido tanto. ¿Qué pueda estar relacionado o qué puede afectar el clima en este momento? Nada. Profe, pues yo creería que los huracanes que están pasando por la costa. Los huracanes. Los huracanes puede ser algo que pueda influir muy bien. ¿Qué otra cosa? La época del año, el mes. Agosto siempre ha sido de clima frío o no. ¿Qué creen? Voy a cambiarles la pregunta. ¿Ustedes creen que el clima influye en el nivel de atención de los estudiantes en la clase virtual? ¿O qué más puede afectar? La gripa de la profesora. El tema que es teórico y está muy aburridor. Muchachos, ustedes sí están conscientemente activos en la clase. Sí, profe, yo sí. Yo sé que tú sí. Bueno, básicamente, muchachos, en diseño de experimentos siempre vamos a identificar una variable de estudio o una variable de interés. Esa variable de interés siempre va a ser una variable dependiente, ¿sí? Dependiente, ¿qué quiere decir? Que esa variable dependiente va
a estar afectada por un factor, ¿sí? O va a depender de un factor. Ese factor es otra variable, ¿cierto? Es otra variable independiente. Entonces nosotros podemos decir que los huracanes afectan el clima actual en el Valle del Aburrá. En ese caso, el clima es la variable dependiente, ¿sí? El factor es el huracán, ¿cierto? Los huracanes, en ese caso los factores son las variables independientes y nosotros vamos a empezar a analizar por medio de una serie de estudios estadísticos si eso es cierto o no, si el huracán o los huracanes realmente afectan o están relacionados con el clima, ¿sí? Entonces siempre vamos a analizar factores que son variables independientes y esos factores cómo afectan una variable de interés. Y esa variable de interés va a ser siempre una variable dependiente. A la variable de interés siempre la vamos a llamar variable de estudio, variable respuesta, también se llama en otra bibliografía o en otras fuentes bibliográficas la pueden encontrar como variable de estudio o variable de respuesta. Y todo va a ser siempre relacionando o trabajando con la relación que tienen unas variables con otras. En unos casos pueden ser, unas son variables dependientes, que son siempre las variables respuesta de estudio, y las variables independientes siempre les vamos a llamar factores. Básicamente, lo que queremos con el diseño de experimentos es determinar qué modelo vamos a aplicar a esa hipótesis que estamos planteando, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el primer modelo de diseño de experimentos trabaja con una variable de estudio y queremos saber si esa variable de estudio es igual a un valor, es igual a un valor fijo, ¿cierto? O a una constante. Entonces yo quiero saber si el clima en los últimos 15 días en el Valle del Aburrá es menor a 20 grados centígrados. Miren que ahí se está analizando una sola variable, entonces aplicamos el primer modelo que se llama prueba de hipótesis sobre la media muestral, ¿sí? Ese sería el primer modelo que vamos a analizar. En el segundo modelo ya vamos a comparar, vamos a analizar o vamos a comparar dos muestras, ¿sí? Entonces queremos saber si, por ejemplo, el tiempo de recuperación de unos perritos suministrando dos dosis diferentes de antibióticos es igual, ¿cierto? Entonces miren que estamos comparando dos dosis diferentes y el tiempo de recuperación para cada dosis. Entonces estamos haciendo comparación de dos muestras. Entonces se llama comparación de muestras o el modelo comparativo simple. Entonces, de acuerdo al número de variables y de acuerdo al tipo de estudio que estemos aplicando, vamos a aplicar un modelo diferente en diseño de experimentos. A medida que vamos avanzando en diseño de experimentos, obviamente los modelos van a ser un poco más complejos, porque empezamos desde el más sencillo hasta el más complejo. En unos vamos a analizar solamente una variable, en otros vamos a analizar dos factores que influyen en una variable, en otros vamos a analizar tres factores que influyen en una variable, en unos vamos a trabajar con una muestra, en otros vamos a llegar a trabajar hasta con 5, con 6 muestras. Entonces ya los modelos se van volviendo más complejos y cada estudio tiene un modelo determinado, ¿cierto? Nosotros en todos los estudios que vamos a aplicar o en todas las variables que vamos a estudiar vamos a aplicar el mismo modelo. Tenemos que identificar de acuerdo al contexto de estudio qué modelo vamos a utilizar. Les voy a dar 3 ejemplos pues como ilustrativos que se pueden aplicar en el diseño de experimentos. Perdón, denme un segundito.
Bueno, listo. Entonces, miremos. El primero dice, en el rendimiento de un determinado tipo de máquina, ¿cómo medimos el rendimiento en las unidades producidas por día? Se desea estudiar la influencia del trabajador que la maneja y la marca de la máquina. ¿Qué quiere decir? ¿Ustedes qué creen? ¿Que el rendimiento de la máquina puede depender del trabajador? El número de unidades que pueda sacar, por ejemplo, una máquina, una fotocopiadora, supongamos. ¿Ustedes creen que el número de copias que puede sacar una fotocopiadora en un día puede depender del tipo de trabajador, del trabajador que la maneja? No, profe, porque es que eso ya está programado para que saque cierta cantidad con una programación. Ajá, bueno. ¿Y la marca? No, tampoco influye. La ¿No calidad incluye? sí, pero no. Bueno, entonces queremos analizar eso. Y por ejemplo, en una máquina ya industrial, supongamos que estamos trabajando en una máquina de empaque, ¿cierto? De empaque no sé, poniendo, no, en una embotelladora, supongamos. La embotelladora, el número de botellas o de recipientes envasados en un día depende del trabajador y de la marca de esa máquina. O se los voy a voltear, les voy a preguntar de una manera diferente. Un trabajador con experiencia y un trabajador sin experiencia puede afectar el rendimiento de una máquina. Profe, pues yo creería que sí. Está bien, ¿y por qué? Porque, a ver, ¿cómo te digo? Digamos que el trabajador que tiene más experiencia es más ágil utilizando la máquina y Sí, poniéndola a funcionar. En cambio, el trabajador que de pronto no tenga tanta experiencia se va a demorar más, de pronto se le pueden olvidar cosas o no va a saber cómo poner en funcionamiento la máquina. exactamente. Muy bien. Aparte de eso, un trabajador sin experiencia se demora más, por ejemplo, para aprenderla, puede demorarse un poco más para manipularla. Es, por ejemplo, como cuando usted está aprendiendo a manejar carro, ¿sí o no? Una persona que maneje carro, pues que maneje un carro ya con experiencia, uno se sube, prende el carro rápido, lo arranca fácil, es más hábil pues para conducir y tiene más experiencia pues por ejemplo para adelantar un carro, o sea, puede rendirle un poco más el tiempo para llegar a la universidad, supongamos. Pero una persona que tenga poca experiencia, si usted apenas está aprendiendo a manejar el carro, de pronto se va a demorar un poquitico más para llegar a la universidad, ¿sí o no? Mientras tiene más temor para adelantar, no siente como tanta confianza para poder hacer como ciertas, eh, eh, no tiene como las habilidades para poder desempeñarse bien en la vía. Entonces, a eso me refiero yo. Puede ser. Entonces, ¿qué se haría acá? Entonces, yo tomaría una muestra de cinco estudiantes que sepan manejar carro desde hace 5 años o que tengan experiencia desde más de 5 más años manejando carro y 5 estudiantes que de pronto apenas, que en los últimos 2 meses apenas estén manejando, ¿cierto? Que lleven 2 meses manejando, conduciendo vehículo. Entonces yo puedo tomar el tiempo a esos 5 que tienen experiencia, cuánto se demoran desde la casa o de un punto fijo hasta la universidad y a los estudiantes que no tienen experiencia. Entonces yo analizo eso que hago, le hago un estudio, miro qué modelo se adecua, diseño experimentos y puedo concluir, ¿cierto? Puedo concluir si realmente la experiencia afecta pues como el tiempo de llegada el tiempo que se demora el estudiante en llegar a la universidad. Entonces,
Eso es una de las cosas para las que nos puede servir el diseño de experimentos. No le podemos aplicar los mismos 8 modelos a cada tipo de estudio, ¿cierto? Pero nosotros analizamos de acuerdo, a medida que vamos viendo los modelos, analizamos qué tipo de modelo le vamos a aplicar al estudio que estemos haciendo. El segundo dice, una compañía telefónica está interesada en conocer la influencia de varios factores en la variable duración de una llamada. Los factores que se consideran son los siguientes: la hora que se produce la llamada, día de la semana en que se realiza la llamada, zona de la ciudad desde la que se hace la llamada, el sexo pues, o el género del que realiza la llamada y el tipo del teléfono, si es público o privado, desde el que se realiza la llamada. Resulta que eso es una empresa de telefonía, ¿cierto? Un call center. Y lo que quieren saber es que puede afectar la duración de la llamada, ¿cierto? Porque quieren optimizar el tiempo, porque quieren estandarizar la duración de la llamada. Ustedes a veces en unos call centers dicen, bueno, las llamadas no pueden durar más de, para este tipo de llamadas, si usted va a cobrar, por ejemplo, la llamada no puede durar más de 3 minutos, ¿sí o no? Pero resulta que estaban analizando los tiempos y han visto llamadas de 10, de 12 minutos, inclusive unas de 15 minutos. Entonces lo que quieren saber es qué es lo que posiblemente está afectando la duración de la llamada. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál de estas cosas puede afectar? El día de la semana, la zona, el sexo de la persona que realiza la llamada, pues el género o el tipo de teléfono. ¿Qué puede afectar la duración, la variable duración? En este caso, miren que la variable de estudio es la duración de la llamada y lo que afecta siempre va a ser el factor, la variable dependiente. ¿Qué variable puede afectar esa duración de la llamada? En este caso, Bueno, el tema en que estén hablando, por ejemplo, en Claro, es imposible no demorarse 5 minutos. en Pero claro, sí, porque cada persona tiene un tema diferente y una problemática diferente. Entonces hay unos total. que se van a demorar 5 minutos, otros media hora y así. Bueno, ¿qué Entonces otra es muy cosa puede difícil que una afectar? llamada dure algo en específico. Ujú. ¿Qué otra puede afectar? Entonces puede ser, pues, la problemática, ¿cierto? El problema técnico que tenga el usuario. ¿Qué otra? La eficacia del operador en resolver el problema. La eficacia del operador. El día de la semana, ¿qué cree? Puede afectar. También porque, por ejemplo, digamos un fin de semana de puente, nadie va a llamar a quejarse. Pero digamos un martes, si usted se levanta con el internet malo, usted va a llamar, entonces van a haber más personas. Pues sí, claro que yo ayer tuve problemas todo el día, yo todo el día llamé, y ayer era festivo, pero puede afectar, ¿cierto? Por ejemplo, si estamos hablando ya no de un problema técnico, sino que estamos por ejemplo, hablando de un cobro, ¿cierto? Están llamando a cobrar una tarjeta de crédito, supongamos, los operadores de cobranzas, los agentes de cobranzas. Puede que, ¿quién va a contestar una llamada de un teléfono desconocido un lunes festivo? ¿Sí o no? O si contesta, le dice, "Vea, yo estoy fuera de mi casa, llámeme mañana". Entonces dura 1 minuto o dura 5 segundos. Entonces se puede analizar eso. Entonces por medio de diseño de experimentos podemos analizar estadísticamente esa situación, si realmente afecta o no. Entonces si estamos analizando de pronto la experiencia o la habilidad de la gente para poder solucionar el problema técnico, entonces podemos elegir a 15 agentes con experiencia y 15 agentes sin experiencia, ¿cierto? Entonces, mirar cuánto tiempo se demoran los que tienen experiencia y los que no tienen experiencia. Y mirar y poder concluir esa hipótesis, ¿cierto? Entonces, podemos decir si realmente la experiencia de la gente afecta la duración de la llamada o no la afecta, de acuerdo pues al resultado que nos dé el modelo que estemos aplicando. Bueno, aquí dice otro, se quiere estudiar el rendimiento de los alumnos en una asignatura y para ello se desea controlar los siguientes factores: el profesor que la imparte, ¿sí?
el método de enseñanza y el género del alumno. En este caso queremos saber, pues, si a los estudiantes les va bien o mal, ¿cierto? Y queremos saber si en ese rendimiento, cómo se mide el rendimiento de un estudiante. Por las calificaciones. Por las calificaciones, exactamente. Entonces queremos saber si en ese rendimiento influye el profesor que la imparte, o sea, el profesor que imparte la asignatura, el método de enseñanza de ese profesor o el género del estudiante. ¿Cuál creen que puede afectar? Pues llega que el método del profesor influye demasiado. El método del profesor. Entonces, ¿qué haríamos ahí? ¿Cómo podríamos concluir estadísticamente? Entonces, elegiríamos a un profesor, a 2 o 3 profesores con métodos de enseñanza diferentes, sacaríamos las notas finales, ¿cierto? De los estudiantes de esos profesores y miraríamos estadísticamente si sí ese método influye, ¿cierto? Eso es lo que se hace básicamente en diseño de experimentos, muchachos. Tomamos variables, analizamos la influencia de esas variables en otras y de acuerdo a lo que creemos que influye, entonces lanzamos la hipótesis. Cuando lanzamos la hipótesis, entonces aplicamos el método de diseño de experimentos que sea el más adecuado para trabajar esa hipótesis. Eso es todo. Eso no hay mucho, pues como mucha complejidad en eso. Básicamente lo que hacemos entonces en diseño de experimentos es hacer experimentos, pero no fundamentados pues como los que se hacen en un laboratorio, sino que, volví y repito, son experimentos estadísticos. Entonces, siempre vamos a necesitar, ¿qué herramientas necesitamos para hacer ese experimento? Datos. ¿Cómo vamos a extraer esos datos? Pues aquí en la academia lo que hacemos es que yo les traigo los datos, pero en la vida real se toman los datos de acuerdo al contexto del estudio. Entonces, si vamos a sacar, por ejemplo, vamos a tomar presiones arteriales a cierta especie animal, entonces nos vamos con los equipos necesarios, sacamos un tamaño de muestra, no le vamos a sacar a tomar la presión arterial a todos los animalitos, sino que algunos, y ya esos datos, o sea, esa es la materia prima para el experimento en diseño de experimento, los datos, ¿cierto? Y de acuerdo a esos datos, establecemos qué herramienta estadística o qué metodología estadística vamos a aplicar para poder llegar a una conclusión. Esos datos van a estar sometidos a una serie de ensayos, entonces nosotros podemos correr ese ensayo 1, 2, 3, o sea, podemos hacer, por ejemplo, el promedio lo podemos hacer 20 veces, de acuerdo como a la complejidad que tenga el ejercicio. Entonces, el experimento en este caso, en diseño de experimentos, es un experimento estadístico, o sea, un experimento que amerita unas herramientas estadísticas. Entonces, para hacer el experimento en este caso, necesitamos saber qué variable vamos a estudiar, necesitamos saber cómo vamos a extraer los datos, necesitamos saber si tenemos, pues, qué herramienta vamos a utilizar para tratar esos datos. Entonces, en este caso, la herramienta tecnológica que vamos a utilizar es Excel. En algunos casos, de pronto, con calculadoras suficientes, si vamos a hacer, por ejemplo, intervalos de confianza. Pero eso es el experimento desde el punto de vista de diseño de experimentos. Son experimentos estadísticos que se establecen o que se realizan a través de datos. Nosotros no podemos trabajar sin datos. En diseño no podemos trabajar sin datos, ¿cierto? Nuestra materia prima es el dato que nosotros sacamos del exterior, del entorno. Y ese entorno, y no es un dato al azar, ¿cierto? Siempre hay que especificar qué variable vamos a estudiar y cómo vamos a extraer el dato de esa variable. No siempre es fácil, pero siempre tenemos que determinar antes de empezar un diseño, un estudio o un experimento, desde el punto de vista estadístico, saber cuál es la variable y cómo vamos a extraer los datos de esa variable. Listo. Cada variable, muchachos, cada variable de estudio tiene una unidad experimental. Entonces, si nosotros estamos estudiando el clima, ¿cuál es la unidad experimental del clima? ¿Cómo se mide el clima?
¿En qué unidad se mide el clima? Profe, Mira, ¿no es en sí, centígrados o en Fahrenheit? exacto, en grados centígrados, en grados Fahrenheit, o si es en este caso es el clima, no la temperatura, sino el clima, entonces grados centígrados o grados Fahrenheit. Si estamos calculando distancias, entonces va a ser kilómetros, millas, hectáreas, ¿cierto? Si estamos trabajando presión arterial, entonces estamos trabajando, ¿cómo se mide la presión arterial? Ustedes saben más que yo. ¿Cómo se mide la presión arterial? Profe, es en... ¿Cómo es? En unidades de milímetros de mercurio. Ajá. Exactamente. Bueno, si les pregunto, denme un segundo, muchachos, que otra vez es el técnico de UNE, qué pena. Bueno, entonces, muchachos, en la unidad experimental, como les decía, siempre va a ser cómo se mide esa variable de estudio. Siempre es cómo está medida la variable de estudio. Entonces, les voy a poner un caso que a veces no es tan fácil determinar la unidad experimental. Si yo les digo que vamos a medir el nivel de consumo de cigarrillo, o queremos saber si el nivel de consumo de cigarrillo es igual en clima frío o en clima caliente. La variable de estudio es el nivel de consumo de cigarrillo. ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo podemos medir el nivel de consumo de cigarrillo en una región o en una universidad? Queremos saber, resulta que va a salir una nueva marca de cigarrillos. No debería pues estar, porque estoy en contra de eso, que va a sacar, resulta que van a sacar unos cigarrillos de esos electrónicos, ¿cierto? De esos cigarrillos electrónicos, bueno. Y resulta que van a mirar el nivel de consumo de cigarrillos en las universidades. ¿Cómo podemos saber eso? ¿Cómo se mide el nivel de consumo de cigarrillo en una universidad? ¿Cómo lo haríamos? Prueba por medio de encuestas. Por medio de encuestas. ¿Y cuál es la unidad de medida? Números, no, contados, no, ¿cómo así? Sí. O sea, ¿cómo Sí. mido el nivel? O sea, ¿cuál sería la unidad experimental de esa variable? Consumo de cigarrillo. Mira, o sea, si la de distancia es millas o kilómetros, ¿cierto? Si la de distancia, si yo digo, ¿cuál es vamos a Persona, sacar personas, el de cigarrillos, consumo de cigarrillo. claro, porque tantas personas consumen, tantas personas no consumen, porque ahí ya no aplicaría como kilómetros, millas, no, nada de eso, sino por personas, por unidad de personas.
Unidad de personas. Más estás tibia. Porque es que puede que una persona se fume un cigarrillo al día después del almuerzo. Profe, ¿no Pe- sería preguntarle a la persona Cajetilla. el número de cigarrillos que se fuma? Exactamente. De la unidad experimental, las dos estaban, o sea, estabas bien por ahí. Es el número de cigarrillos consumidos por persona al día. Entonces, si yo voy a encuestar a 50 personas en la Universidad Lasallista y voy a encuestar a 50 personas en la Universidad La Bolivariana, ¿cierto? Entonces, yo les voy a preguntar a cada uno lo que ustedes me decían. Le voy a preguntar, ¿usted cuántos cigarrillos se consume al día? Entonces, la unidad experimental le dice el número de cigarrillos consumidos en un día por persona. Esa es la unidad experimental. Entonces, miren que no siempre es tan sencillo identificar esa unidad experimental. Generalmente es muy difícil establecer la unidad experimental cuando estamos trabajando con variables eh, cualitativas, cualitativas o cuando estamos trabajando con variables cuantitativas discretas, ¿sí? Recuerda que la discreta trabaja con números enteros. Entonces, cuando yo digo, eh, le estamos calculando, volvamos a la variable raza. Por ejemplo, queremos saber eh, si el tipo de, a ver, ¿cómo puedo hacer una variable raza, cruzar una variable raza con una variable discreta? A ver. Eh, el tipo de raza quiero hacer un estudio sobre el tipo de raza, la preferencia en el tipo de raza de los perros en una unidad residencial, ¿cierto? Entonces miren que ahí no, la raza no se mide ni en millas, ni en kilómetros, ni nada. Simplemente yo voy a ir a hacer una encuesta en los 200 apartamentos que hay en una unidad y voy a saber si hay perros o no, primero que todo, y si tienen perros, qué tipo de raza es. O si no tiene perro, qué tipo de raza preferiría. Entonces, la variable ahí de estudio sería el número de perros de cada raza. ¿Sí o no? El número de perros de cada raza. Entonces, miren que es difícil. A veces ustedes me dicen, profe, es que yo en todos los modelos de diseño de experimentos siempre les voy a pedir la unidad experimental. O sea, la unidad experimental siempre va a estar relacionada a cómo se mide la variable de estudio. Entonces, usted me dice, profe, pero es que ahí no hay unidad experimental. Siempre va a haber unidad experimental. Así ustedes me digan número de perros de raza tal, o número de cigarrillos consumidos en el día, ¿cierto? O número de personas que prefieren el color rojo, algo así. Pero siempre va a haber una unidad experimental. Entonces es claro que la unidad experimental siempre va a estar asociada a, a cómo se mide la variable de estudio o la variable de respuesta, ¿cierto? Claro, está ahí. Sí, profe. Bueno, ahora viene el concepto de variable. Aquí vamos a mirar variable, factor y nivel. La variable siempre la vamos a llamar, en este caso, en encuesto es variable, ¿cierto? En este caso, variable y factor son, tanto la variable de estudio como el factor son variables. En este caso, cuando habla, más bien voy a ponerles acá para que ustedes me corrijan ahí. Variable de estudio, que también se le puede llamar interés, respuesta o dependiente. Entonces, cuando hablamos de variable de estudio, que también es lo mismo que variable de interés, respuesta o dependiente, hablamos de la variable que está siendo objeto de estudio, o sea, la variable a la cual le vamos a asignar
la hipótesis, ¿cierto? O la variable en la cual está centrada la hipótesis. Es la variable de la cual observamos algo y es la variable a la cual le podemos sacar una respuesta objetiva. Entonces, en este caso, si yo quiero saber el nivel de consumo de cigarrillos en las universidades, la variable de estudio es el nivel de consumo de cigarrillos en las universidades, ¿cierto? Entonces, siempre la variable de estudio va a ser una variable dependiente, va a depender, o sea, siempre va a depender de otra. Esa otra variable de la cual depende la variable de estudio le vamos a llamar factor. Entonces aquí no vamos a decir aquí variable, al factor no le vamos a llamar variable independiente, perdón, sino que le vamos a llamar factor. El factor es lo que influye en la variable de estudio, ¿sí? La variable de estudio es la de objeto de interés, es la que estamos analizando. El factor es lo que se cree que influye o afecta en la variable de estudio. Entonces, si yo digo que la variable de estudio es el nivel de consumo de cigarrillo en las universidades, ¿qué creen que puede afectar o puede influenciar ese consumo de cigarrillo en las universidades? ¿Qué puede afectar que en una universidad se consuma más cigarrillo que en otra? Resulta que no estamos en una campaña de lanzamiento de una nueva marca, sino que estamos en una campaña de salud pública. Lo que queremos es hacer, pues, como cambiar el hábito de consumo de cigarrillo en las universidades. ¿Qué creen que puede afectar que de pronto en la bolivariana se consuma más cigarrillo que en la ensayista o al contrario? Profe, de pronto el grado de estrés El nivel de estrés, el clima, ¿qué creen? El clima también. también. El clima también puede afectar, ¿cierto? Entonces, miren que lo que afecta es el factor. Entonces, aquí el factor puede ser el nivel de estrés o puede ser el clima, ¿cierto? O también puede ser, ya mirándolo de otra manera, puede ser como la tendencia de la familia, ¿cierto? De pronto yo nací en familia de fumadores, yo nací en familia de fumadores, ¿cierto? Yo sí fumé en la universidad, mucho. Hace muchísimos años no fumo, pero sí fumé en la universidad, pero fue porque yo nací, o sea, mi familia era de fumadores. Mi papá fue porque casi que algo de salud le dio un infarto y le tocó dejar de fumar, porque si no, no hubiera dejado de fumar. Pero vengo de una familia muy fumadora. Entonces puede ser también como esa parte cultural o ese entorno familiar. Entonces miren que el factor influye, es lo que siempre influye o lo que va a afectar la variable de estudio. Si hablamos de lo del clima actual en el área metropolitana, entonces el factor puede ser el huracán, ¿cierto? Los huracanes del trópico. Entonces el factor es el huracán y la variable de estudio es el clima actual, ¿cierto? Entonces, siempre muchachos, cuando en un planteamiento yo les diga, bueno, es posible que la hora del día afecte o esté relacionada con el nivel de atención de los estudiantes, ¿cierto? Entonces, la variable de estudio es el nivel de atención de los estudiantes y el factor es la hora de clase, ¿cierto? De pronto a las 8 o 9 de la mañana, si no está lloviendo, puede haber más atención que a las 2 o 3 de la tarde que están como con sueñito, ya vienen cansaditos de las clases de la mañana. Entonces, siempre el factor es lo que afecta y siempre la variable de estudio está afectada o va a depender de ese valor del factor. Y el nivel básicamente es el grado en el que yo mido el factor. Entonces, si yo digo que el clima puede afectar el nivel de consumo de cigarrillo en las universidades, entonces yo voy a analizar ese factor en 2 grados. Entonces yo me voy a ir a una universidad en Bello, a
a la San Buenaventura, la Universidad San Buenaventura en Bello, y me voy para La Salle, ¿cierto? Que es, Bello es más calientico y me voy para La Salle que es más frío. Entonces, miren que mido ese factor en dos niveles. El factor siempre, el nivel siempre va a estar asociado al factor. Si yo estoy midiendo las concentraciones de antibiótico en el tiempo de recuperación de los perritos, entonces yo voy a medir ese factor concentración en dos niveles, 25 y 50 miligramos, ¿cierto? Entonces, siempre el nivel lo vamos a asociar al factor. Es el grado en el que se mide el factor. El nivel siempre nos va a dar el tamaño de muestras. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy analizando este tema del consumo de cigarrillo en dos universidades, entonces miren que estoy sacando dos muestras, le hago una encuesta a 50 muchachos o estudiantes de la San Buenaventura y a 50 muchachos de la Sallista, ¿cierto? Entonces miren que siempre el nivel está asociado al tamaño de la muestra. Básicamente, pues estos tres aspectos son muy importantes para poder empezar a plantear modelos en diseño de experimentos. Dependiendo del número de variables, de factores y de niveles, depende el modelo que vamos a aplicar. Siempre cada modelo va a estar como diseñado para el número de variables o el número de factores que estamos analizando. Entonces, antes de empezar a determinar un modelo, siempre nos vamos a fijar en la variable de estudio, cuántos factores influyen, cuántas muestras estamos analizando, cuántos niveles, y de acuerdo a esos valores, le vamos a asignar un modelo de diseño de experimentos. Bueno, yo creo que podemos dejar hasta acá de acuerdo porque ya estoy como alcanzadita. Entonces, dejamos hasta acá, muchachos. La próxima clase lo que voy a hacer para no estar tan teórico y como ya vamos a estar presenciales es que ya empiezo con el primer modelo y de acuerdo al primer modelo que vamos a ver voy aplicando estos conceptos, ¿cierto? Nos queda más fácil así. De acuerdo al modelo aplico estos conceptos y definiciones que acabamos de ver. La idea es que les quedara un poquitico de esto para poder ya empezarlo a aplicar al primer modelo que vamos a ver. El jueves vamos a ver el modelo comparativo simple. Pues ya empezamos de una con diseño y con toda la metodología estadística. ¿Listo? Profe, ¿tú puedes poner las diapositivas? Las pongo. No entiendo. Pues puedes subir la presentación a Teams. Ya las subí. Ah, Esta. listo, profe. Sí. Sí, las dos están ahí. ¿Cierto que Ah, sí, listo, profe. muchachos? Yo ahorita se las envío, miren. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Se las envío también a WhatsApp. O en Teams está bien. No, profe, yo creo que en Teams está bien. Sí, ahí están, mira. Ahí están. Listo, me gustaría que la leyeran y si tienen alguna inquietud me dicen, pero lo que voy a hacer para no ser tan aburridora, porque es que estas clases teóricas, y lo digo a nivel personal, son muy cansonas, pero son importantes a veces para sentar conceptos. Entonces, el próximo jueves, lo que voy a hacer es ir de una al primer modelo de diseño de experimentos y empezar como a sentar las definiciones a ese modelo. ¿Listo? Ya son Listo, profe. ejemplos Muchas gracias. prácticos, ya vamos a trabajar en Excel, ya todo, pues ya no va a ser tan cansosito el tema. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, que estés muy bien y me perdonas, me disculpa que te interrumpiera, pero tengo en este momento ese problema al internet. No, profe, tranquila. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que estés muy bien. Hasta luego, profe, que te mejores. Muchas gracias, nos vemos el jueves. Profe, yo le escribo antes del jueves por la tardecita para recordarle lo mío. Sí, claro, De todas maneras, si de pronto algún compañero puede tomar fotos así de lo que hayan visto para yo tener también como el repaso por si algo. no hay problema, no te preocupes. Yo de todas maneras no sé cómo hacer.
o de pronto que algún compañero nos ayude grabando la clase. Yo miro cómo hago para, para poder que tengas el material, no te preocupes, Isabel. Bueno, profe, muchas gracias. Tranquila. Bueno, nos vemos entonces el jueves. Ah.